Buenas noches, me presento. Soy Piña Baldín Cristinerat y hoy les hablaremos sobre el SIDA. Pero para comenzar me gustaría definir qué es. Originalmente la CDC o Centro de Prevención de Control de Enfermedades definieron al SIDA como la presencia de una enfermedad diagnosticada que indica un defecto en la inmunidad celular. Sin embargo, una vez que se identificó al virus causante, que es el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, la definición fue modificada. Según la definición actual, las personas infectadas por el VIH se clasifican con base en las condiciones clínicas y con relación a la infección del virus y también con el recuento de linfocitos TSD4+. Se considera que es una enfermedad avanzada cuando se encuentra este conteo por debajo de las 200 células por milímetro cúbico. Sin embargo, desde otro punto de vista, se debe considerar la infección por VIH como un conjunto de trastornos que varían desde la infección primaria, ya sea con o sin el síndrome agudo por VIH, que podría definirse este síndrome agudo como la presencia de altos niveles de RNA viral en plasma, en presencia de un test ELISA negativo o Western blot negativo, o también indeterminado, hasta la infección asintomática y la enfermedad avanzada, que se caracteriza principalmente por infecciones oportunistas, que dentro de ellas podremos encontrar lo que son la neumonía recurrente, la cual es la existencia de al menos 2 episodios de neumonía por año, así como tuberculosis e incluso neoplasias. Bueno, por otra parte podemos decir que el SIDA es un estado avanzado de la infección causada por el virus VIH. Es decir, cuando una persona se infecta, el VIH se introduce en las células de su sistema inmunológico, especialmente lo que son los linfocitos TSD4. Pero bueno, ¿cómo es que comienza la penetración del virus? Pues comienza cuando la glicoproteína de envoltura del VIH se une al receptor de superficie de CD4, que se encuentra en estos linfocitos principalmente. Por otra parte, al comienzo de la infección y durante un tiempo que varía de unos meses o incluso años, el sistema inmune es capaz de producir suficientes células de defensa y se podría decir que de controlar la replicación del virus. Pero como llega un momento en el que hay tanta cantidad de virus que supera al sistema inmunitario. Por ello es que el sistema se deteriora y se produce una inmunodeficiencia. Por tanto, el cuerpo o el organismo ya no es capaz de hacer frente a infecciones y enfermedades que habitualmente son inocuas, porque están atacando, o se podría decir que el sistema inmunitario está ocupado en atacar al VIH. Por lo tanto, entonces aparece lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y se podría decir que es la forma avanzada de la infección del VIH. Bueno, ahora sí que podemos aquí encontrar a la derecha una imagen de microscopio electrónico que fue proporcionada por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en la que muestra una célula T humana, la cual es atacada por el virus VIH que se encuentra en amarillo. Bueno, ahora pasaremos a su etiología. La causa del SIDA es la infección por los retrovirus humanos VIH1 o VIH2, los cuales forman parte del género de los lentivirus y estos se caracterizan por un periodo de incubación muy largo, por lo que se prolongan durante toda la vida del huésped y su genoma se basa en ARN, por lo que dependen en sí de enzimas transcriptasas inversas que realizan su retrotranscripción de ARN a ADN y de integrasas para que el ADN sea insertado en el genoma de la célula, por lo que les proporciona una elevada tasa de mutación, lo que facilita la evolución del genoma dentro de la célula infectada. Esto les confiere lo que es una gran diversidad genómica
del VIH, por lo cual es uno de los mayores obstáculos en la obtención de tratamientos efectivos. Bueno, en el mundo la causa más frecuente es el VIH-1. Estos virus se transmiten por varias rutas de transmisión, dentro de las cuales podemos destacar las transfusiones de sangre o hemoderivados, que se incluyen paquete de eritrocitos, concentrado de plaquetas y plasma, cuando se comparten lo que son agujas o jeringas infectadas o contaminadas. Y también también puede ocurrir en la etapa perinatal, es decir, antes del nacimiento, durante el parto o directamente en la etapa de lactancia o en la lactancia. Aunque actualmente con un adecuado control médico y un tratamiento antirretroviral, ese riesgo es prácticamente inexistente. Bien, ahora pasaremos a lo que es su epidemiología. Por tanto, en 2019, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, más conocido como ONU-Sida, informó que el número de nuevas infecciones disminuyó un 40% desde el pico de la epidemia en 1997. Por tanto, en América Latina se estimó 1.9 millones de personas viviendo con VIH y 100.000 nuevas infecciones en el año 2018, de las cuales 1.2 millones tenían acceso a tratamiento, así como 35.000 defunciones relacionadas con el VIH. Mientras tanto, la situación epidemiológica nacional del VIH, es decir, en México, se estimó que para finales de 2018 se tenía una prevalencia nacional de VIH en adultos de alrededor de por cada 100.000 habitantes había 2 casos. Esto entre personas de entre 15 y 49 años. Desde el inicio de la epidemia y hasta el 31 de diciembre del 2019, existen alrededor de 306.277 casos de VIH-Sida. Dentro de estos, el 81%, es decir, 248.377 son hombres, mientras que el 57.900, es decir, el 18.9%, son mujeres. La relación hombre-mujer del total de casos de VIH acumulados hasta el año 2019 es de 4:1, por lo que podemos decir que existe una mayor incidencia de casos de VIH en hombres en comparación a mujeres. Mientras tanto, tenemos una tabla aquí a la derecha desde el primer informe que se realizó del VIH en México, es decir, en 1983, hasta el segundo trimestre del actual 2021. Esta información fue sacada de lo que es el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida. Bueno, en lo que respecta en la siguiente gráfica se puede ver que durante los primeros 36 años que se tiene registrada la enfermedad, la proporción de casos de SIDA con respecto al número de personas infectadas por el VIH se encontraba por arriba del 80%. No obstante, en los últimos 18 años, esa proporción ha mostrado un descenso importante, ya que el número de casos nuevos de seropositivos a VIH es mayor que el de SIDA. Pero bueno, seropositivos a VIH es cuando el análisis de una persona muestra existencia de anticuerpos contra el VIH. Esto se puede resumir que el individuo ha estado en contacto indiscutiblemente con el virus y por ende está infectado. Sin embargo, esto es posible hasta aproximadamente después de la semana 12 posterior a la exposición. Bueno, con referencia a la mortalidad, en el 2018 se registraron alrededor de 4.995 defunciones por cada 100.000 habitantes. Dentro del grupo de edad de 25 a 44 años se registraron 2.937 defunciones. En cuanto a la distribución por sexo, fue de 4.143 defunciones que ocurrieron en hombres y en mujeres fueron 852. Esto, claro, por cada 100.000 habitantes. La razón hombre-mujer fue de 5 defunciones en hombres por cada mujer. Por lo que podemos confirmar que sigue esta prevalencia o mayor incidencia que ocurre en hombres a comparación de mujeres. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Xochitl Espinosa Pardo y yo les voy a hablar de la estructura del virus. La forma de este virus es en esfera con un diámetro de 100 a 120 nanómetros y su envoltura es una bicapa lipídica tomada de una membrana de la célula humana durante el proceso de la gemación.
Bien, ahora hablando un poquito más acerca de su estructura general, en la imagen se señalizan varias estructuras relevantes del virus. Con las letras E, N, V se señaliza la envoltura, con MA se señaliza la matriz, con CA la cápside, que es como una envoltura vírica, con NC la nucleocápside, con IN la integrasa, con RT la retrotranscriptasa, con PR la proteasa y el ARN. También se señalizan las espículas virales, que son aproximadamente 70 partículas en la superficie del virus. Estas van a ser glucoproteínas y se las voy a mencionar más adelante. Enfocándonos más en la estructura de la bicapa lipídica, esta consiste en un trímero de glucoproteína 120 y glucoproteína 41 anclada a la membrana externa, lo cual se puede observar en la imagen del cuadro color rojo o con la letra C. La glucoproteína 120 interacciona con las moléculas CD4 y el CCR5, el cual es un receptor que contribuye a la movilidad de leucocitos, lo que se observa en la imagen señalada en el cuadro color verde o con la letra B. Y se produce un cambio conformacional secuencial que activa los dominios fusogenéticos de la glucoproteína 41 que median la fusión entre las membranas del virus y la célula, como se observa en la imagen señalada con un cuadro color amarillo o con la letra D. Como les mencioné anteriormente, este virus posee en su superficie una glucoproteína esencial en la transmisión viral al promover en primer lugar la unión de las superficies celulares a través del reconocimiento de receptores específicos. Esta es llamada proteína de pico o espícula viral. Esta proteína va a estar anclada en la membrana y consiste en un heterotrímero formado por 3 moléculas llamadas glucoproteína 120. Esto en la zona más externa y un tronco de una estructura transmembrana que consta a su vez de otras 3 moléculas llamadas glucoproteína 41. Esta glucoproteína está directamente relacionada con la dificultad de neutralizar la infección debido a la gran variabilidad de la envoltura con 5 regiones hipervariables en la zona externa, que es la de la glucoproteína 120, además de que tiene un alto nivel de glucosilación con más del 50% de una masa de azúcares que impide la unión de anticuerpos, y la poca susceptibilidad a la neutralización mediada por anticuerpos debido a que no existe sitio de unión con los correceptores, como el CCR5, ya que no existe hasta que se reorganiza después del cambio en la conformación de la glucoproteína 120 inducido por la interacción con el linfocito CD4. Hablando de otras proteínas, como la proteína de matriz P17, es importante mencionar diversos genes, como el gen GAG, que codifica las principales proteínas estructurales, como la proteína de matriz P17, anclada en el interior de la membrana, y la proteína de la cápside P24, que forma por polimerización una estructura nuclear cónica que contiene en su interior un complejo proteína ácido nucleico formado por 2 copias de ARN genómico del virus. También es importante mencionar la participación del gen POL en la codificación de 3 enzimas necesarias para el ciclo infectivo del virus. La primera es la proteasa, la cual divide las proteínas precursoras de gran tamaño en proteínas más pequeñas. Estas últimas se unen al material genético del VIH para formar un nuevo virus maduro de esta misma clase. La segunda es la transcriptasa inversa, que va a ser fundamental para convertir el ARN en ADN vírico. Este proceso es llamado transcripción inversa, y finalmente la integrasa, que va a ser fundamental para insertar o integrar el ADN vírico en el ADN del linfocito CD4. Además, este virus va a contener otros 6 genes denominados genes accesorios. Estos son llamados TAT, REF, NEF, BIF, VPU y VPR, que dan lugar a diferentes proteínas con un papel muy importante en el ciclo biológico del virus. El gen TAT y REF son proteínas reguladoras que se encuentran en el núcleo y se unen a regiones específicas del ARN viral. Específicamente la proteína TAT es un potente activador en la transcripción y es esencial para la replicación del virus, mientras que REF es un factor de exploración nuclear que facilita la salida del citoplasma de los ARN mensajeros. Esto antes de ser procesados en el núcleo y permite así la traducción y la expresión de las proteínas estructurales.
La proteína NEF va a inducir a la regulación negativa por el linfocito CD4 y moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase 1 en la superficie de las células infectadas, lo que se puede representar como un mecanismo de escape importante al evadir un ataque mediado por linfocitos CD8, que son los citotóxicos. Además de esto, también interfiere en la activación de los linfocitos T. Finalmente, el VPR es importante para el transporte y el núcleo del complejo viral preintegración inmediatamente después de la entrada del virus a la célula, lo que permite que el VIH, a diferencia de la mayoría de los retrovirus, pueda infectar a células que no estén activamente dividiéndose. Buenas tardes, compañeros, yo soy Castro Miramontes Armando Leopoldo y hoy les voy a hablar sobre cómo el virus VIH infecta a las células blanco. Es que debemos empezar hablando sobre cómo el virus VIH usa el gen GP120 para unirse al receptor CD4 de los linfocitos T junto a los correceptores CXCR4 y CCR5, los cuales son importantes para las variantes. Bueno, pero siguiendo con la infección, podemos decir que después de esto, el gen GP41 ayuda al virus a unir la membrana de la célula blanco con la membrana del virus, fusionar la membrana de la célula blanco con la membrana del virus. Esto mismo provocaría una liberación de genoma viral con enzimas que junto a una transcriptasa inversa viral formaría el ssDNA del virus. Este mismo producto se fusionaría con el RNA de la célula blanco formando la formación híbrida RNA-ADN-C. Esta formación se degradaría al RNA con ayuda de la ribonucleosa H. Una vez esto, se podría decir que se sintetiza una segunda cadena de DNA formando ssDNA. Este ssDNA se transloca al núcleo de la célula blanco. Esta misma translocación provoca que el genoma viral llegue al ADN cromosomal de la célula. Y aquí es cuando podemos decir que se forma un provirus. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el provirus. Y es que primero tenemos que hablar sobre cuál es la finalidad del provirus. Y es que la finalidad de ese provirus, una vez la célula blanco ha sido infectada, es producir proteínas precursoras virales. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, pues primero, una vez, como ya les he dicho, una vez el genoma viral llega al ADN cromosomático de la célula, se podría decir que inicia la activación de ese provirus, la cual empieza la síntesis de estas proteínas de precursores virales. Esto es como la síntesis de cualquier otra proteína, pero en la célula infectada. ¿Esto cómo lo hace? Bueno, pues primero, obviamente, el ADN viral se transcribe en ssRNA y RNA mensajero. Muchos RNA mensajeros, los cuales salen al citoplasma y son interceptados en los ribosomas de la misma célula huésped, donde empiezan a sintetizar estas proteínas. Una vez sintetizadas, estas proteínas se almacenan en la membrana plasmática, donde empiezan a juntar los genes GP140 y GP120 y GP41, los cuales son importantes para la infección de otras células. Y una vez hayan completado, por así decirlo, una maduración, una formación completa, salen de la membrana plasmática y se van a formar otros provirus. Bueno, compañeros, ahora les voy a hablar sobre cómo vendrían a ser las variantes o el tropismo de este virus. Y es que estas variantes dependen mucho del curso de la infección. ¿Esto por qué? Porque en sí la afinidad por ciertos correceptores nos ayuda a saber qué tan avanzada está la infección. Ahorita les explico cómo, pero es que gracias a estos correceptores podríamos dividir el virus en tres variantes. La variante con tropismo de CCR5, la variante con tropismo de CXCR4 y la variante con tropismo doble, que vendría a ser la variante que tiene ambos. Y esta variante no la voy a mencionar mucho, pero por eso quiero decir que esta variante aparece casi al mismo tiempo que la variante X4, que vendría a ser la variante CXCR4.
Iniciaré hablándole sobre la variante R5 o variante debida al correceptor CCR5. También anteriormente esta variante se le conocía como M. tropica. Y es que esta variante es característica porque se puede localizar infectando macrófagos, células dendríticas y células T de memoria y efectoras. ¿Esto por qué? Porque esta variante suele expresarse en fluidos relacionados con el coito, es decir, fluidos de la vagina, de la uretra, del recto y demás. Y también en el caso de bebés suele estar en el tracto gastrointestinal. ¿Esto qué quiere decir? Que son responsables de la infección y la diseminación de la infección en otros tejidos linfoides del organismo al inicio de la infección. ¿Eso qué quiere decir? Que son los responsables del inicio de la infección, y por así decirlo, ser los culpables de que la infección haya logrado desarrollar una enfermedad. Bien, ahora en segundo lugar les voy a hablar sobre la llamada variante T trópica o la variante X4, que es ocasionada por el correceptor CXCR4. Esta variante puede llegar a infectar células TCD4 naive o vírgenes, por decirlo de alguna manera, y células CD4 de memoria central. Este correceptor aparece en el curso tardío de la infección, es decir, aparece cuando ya la infección ya está hecha, ya cuando ya la infección está en el sistema, ya está esparcida. ¿Esto en qué nos afecta? Bueno, es que esta variante es la que se hace cargo de infectar y eliminar grandes cantidades de células T. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí es cuando ya se empieza a desarrollar el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Yo soy Peralta Guzmán Edson Yair y les hablaré sobre el diagnóstico del VIH-Sida. Bueno, el VIH puede ser diagnosticado a través de exámenes de detección. Estos exámenes verifican si se ha infectado con VIH. El más común de estos exámenes es la prueba de antígenos y anticuerpos. Una prueba de anticuerpos, también llamada inmunoanálisis, busca anticuerpos para el virus del VIH. Estos exámenes pueden detectar anticuerpos a partir de unas cuantas semanas luego de ser infectado con el virus. Estos exámenes de anticuerpos se pueden llevar a cabo utilizando sangre. Este examen se realiza extrayendo sangre de una vena o un pinchazo en el dedo. Los análisis de sangre son los más precisos debido a que la sangre tiene un nivel más alto de anticuerpos que los demás fluidos corporales. También se puede llevar a cabo utilizando fluido oral. Este examen busca anticuerpos en las células de la boca. Se realiza al pasar un hisopo por las encías y al interior de las mejillas. Al igual que se puede llevar a cabo también con orina, buscando los anticuerpos dentro de la misma. La prueba de antígeno analiza su sangre en busca de un antígeno del VIH llamado P24. Cuando se es infectar originalmente con el VIH y antes de que su cuerpo tenga la oportunidad de producir anticuerpos para el virus, su sangre tiene un alto nivel de P24. El examen de antígeno P24 es preciso de 11 días a un mes después de ser infectado. Este examen por lo regular no se utiliza por sí solo para detectar una infección de VIH. Normalmente, una prueba sanguínea de antígeno-anticuerpo busca niveles tanto de anticuerpos para el VIH como el antígeno P24. Este examen puede detectar el virus tan solo 3 semanas después de ser infectado. Si se recibe un resultado positivo de VIH-Sida, varias pruebas pueden ayudar a que se determine la etapa de la enfermedad y el mejor tratamiento que incluye. Una de estas pruebas es el recuento de células T CD4. Las células T CD4 son glóbulos blancos que el VIH toma específicamente como blanco y destruye. Aunque no se tengan síntomas, la infección por VIH avanza hasta convertirse en SIDA cuando el recuento de células T CD4 desciende por debajo de 200. Otra de estas pruebas es la carga viral o ARN del VIH. Esta prueba mide la cantidad de virus en la sangre después de comenzar el tratamiento para el VIH. El objetivo es tener una carga viral indetectable. Esto reduce significativamente las posibilidades de infecciones oportunistas y otras complicaciones relacionadas con el VIH. Y por último, también mencionar la prueba de resistencia a los medicamentos. Algunas cepas de VIH son resistentes a variados medicamentos. Esta prueba ayuda a que se determine si tu tipo de virus específico tiene resistencia
y ayuda a tomar las decisiones para llevar un tratamiento correcto. También se realizan análisis de laboratorio para detectar otras infecciones oportunistas como puede ser la tuberculosis, la infección por el virus de la hepatitis B o la hepatitis C, infecciones de transmisión sexual, daño en el hígado, en los riñones, infección de las vías urinarias, cáncer anal y en el cuello uterino, citomegalovirus o toxoplasmosis. También les hablaré sobre los síntomas y algunas de las medidas de prevención que se pueden llevar a cabo. Empezando con los síntomas, tenemos que se pueden presentar dolores musculares, fiebre, pérdida de peso, candidiasis, náuseas, diarrea e infecciones virales. Y algunas de las medidas de prevención son protegerse durante las relaciones sexuales, no compartir el uso de agujas, uso de medicamentos, profilaxis preexposición antes o después de una exposición en relación sexual, llevar los chequeos y medicamentos para prevenir la transmisión madre-hijo desde el embarazo, parto y el amamantamiento, proteger a los demás si se tiene VIH, tomar el TAR y llevar los chequeos. Buenas tardes, yo me llamo Silva Luna Daniela María y les voy a hablar de los tratamientos actuales. El tratamiento de la infección del VIH será llamado tratamiento antirretroviral y es una combinación de medicamentos contra el VIH y será llamado régimen de tratamiento y será de una toma diaria para el paciente. Este tratamiento se les va a recomendar a todos los pacientes con VIH independientemente de la etapa de infección donde se encuentren. Este va a recalcar que no va a curar el VIH, sino que les va a ayudar a las personas que lo poseen a poder llevar una vida con la infección controlada y a evitar complicaciones futuras, al igual que les va a ayudar a llevar una vida más larga y sana. Este va a reducir el riesgo de transmisión del VIH para otras personas. Y este tratamiento será, como ya lo había mencionado, una combinación de 3 o más medicamentos y será la manera más eficaz de reducir la cantidad de VIH en la sangre. Ahora les voy a hablar de los fármacos en el VIH. Aquí vamos a tener diferentes fármacos que van a actuar de manera diferente ante el virus. Y estos van a tener diferentes tipos de acciones que van a hacer tener en cuenta la resistencia individual de los fármacos, evitar la creación de nuevas cepas del VIH resistente a estos y maximizar la supresión del virus en la sangre. A los diferentes fármacos los vamos a encontrar como los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos, que estos van a bloquear la proteína que el VIH necesita para replicarse. Aquí el medicamento se va a ligar y luego va a alterar la transcriptasa inversa. Esta va a ser la enzima que va a necesitar el VIH para poder reproducirse y vamos a tener diferentes medicamentos. Aquí vamos a tener también los inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleótidos. Estos van a bloquear la transcriptasa inversa, que va a ser la enzima que también va a necesitar el VIH para reproducirse, y aquí vamos a encontrar diferentes medicamentos. También vamos a tener aquí medicamentos combinados, como ya se muestra aquí en la diapositiva. También vamos a tener a los inhibidores de proteasa. Estos van a inactivar la proteasa del VIH, que es otra proteína que tiene el VIH para replicarse. Y aquí estos son sus medicamentos. Ahora tenemos los inhibidores de integrasa. Aquí van a funcionar inhibiendo a la proteína integrasa, que es la que el VIH necesita para poder insertar su material genético en los linfocitos TCD4, y estos son sus medicamentos. Aquí también tenemos a los inhibidores de entrada o fusión. Estos van a bloquear la entrada del VIH en los linfocitos TCD4. También vamos a tener al antagonista de CCR5. Este va a bloquear a los correceptores de CCR5 en la superficie de los linfocitos CD4 que va a necesitar el VIH para poder penetrar en ellos. Y vamos a tener a los inhibidores de fijación. El inhibidor de la fusión mediada por GP120 proteína en la superficie exterior del VIH va a impedir que el VIH penetre en los linfocitos TCD4. Y vamos a tener al inhibidor de posfijación. Este va a bloquear los receptores CD4 en la superficie de inmunocitos que el VIH necesita para entrar en las células. ¿Cómo funcionan los medicamentos contra el VIH? El VIH va a atacar y va a destruir las células CD4 del sistema inmune, donde las pérdidas de las células CD4 van a hacer que se dificulte combatir las infecciones y ciertos tipos de cánceres relacionados con el VIH. Los medicamentos contra el VIH van a impedir que el virus se replique, lo que va a reducir la carga viral dándole más chance al sistema inmune para poder recuperarse y producir linfocitos CD4.
Al disminuirse la carga viral del VIH, los medicamentos contra este van a poder reducir el riesgo de transmisión del virus. Y el tratamiento contra el VIH va a tener el fin de reducir la carga viral a una concentración indetectable, haciéndola demasiado baja. Y para las personas que van a tener carga viral indetectable, no tendrán el riesgo de poder transmitir el virus a sus parejas seronegativas a través de las relaciones sexuales. Ahora les voy a hablar de los avances del tratamiento. El desarrollo de la vacuna lleva a lo largo de 4 décadas y ha pasado por 3 periodos. La primera fase ha sido el descubrimiento del virus, que hizo el desarrollo de las vacunas inactivadas con el propósito de inducir la producción de anticuerpos neutralizantes, al modo que había tenido éxito con otros virus, tratando de identificar anticuerpos producidos por las personas infectadas para encontrar antígenos, y han fracasado ya que el virus desarrolla rápidamente cambios en su superficie y eso les permite evadir respuesta de anticuerpos. En la segunda, al comienzo de los 2000, la investigación se dirigió a la estimulación de la inmunidad celular, originando diferentes estudios. En el 2007 el ensayo STEP, fase 2, con un prototipo de vacuna basada en un vector viral que es el adenovirus humano tipo 5 y fracasó. El estudio de Tailandia con el prototipo RB144, constituido por 2 componentes, uno inicial con un vector viral, que es el virus de la viruela del canario, que expresaba en su superficie 3 proteínas del VIH para el cebado inicial, seguido de 2 dosis sucesivas con subunidades de proteínas recombinantes, que es la glicoproteína GP120. En la fase 3 fue complejo y ambicioso, que se mostró una eficacia vacunal del 31.5%, haciendo resultados alentadores pero insuficientes, y fue suspendido el estudio en 2009. Un ensayo fase 2B3, el estudio UJAMBO, fue iniciado en el 2016 y financiado por la NIAID estadounidense y la Fundación Bill y Melinda Gates. Este incluía el adyuvante MF59 y adaptado a las condiciones de Sudáfrica. Aquí está el 20% de los infectados a nivel global y fracasó este estudio en enero del 2020. Y la tercera fase se inició a finales de los 2000 y se basó en el hallazgo de un tipo de anticuerpo producido por algunas personas infectadas, unos cuerpos con elevada capacidad de neutralización sobre distintas variantes del virus, a lo que se denominó este estudio anticuerpos ampliamente neutralizantes, y se han identificado docenas de estos compuestos, y se investiga el impacto de combinaciones por alguno de ellos en la prevención y tratamiento de la infección del VIH, sirviendo de base para el desarrollo de vacunas terapéuticas y preventivas.